Vamos a resolver el siguiente ejercicio de vectores. Dice, dado un vector A, como el que aparece acá con esta expresión, en coordenadas cartesianas, encontrar la magnitud de A. Vamos a buscar también la expresión del vector unitario en la dirección del vector A, y te piden también el ángulo que forma ese vector A con el eje Z. Primero que todo, este es el vector que nos da el problema, este mismo que tenemos acá. Antes de resolver la parte A del ejercicio, vamos a recordar algunas cosas, como por ejemplo, cómo notamos un vector. En los libros, en los textos, normalmente vamos a encontrar los vectores escritos en letras negritas, como estas dos que están acá, ¿sí? Pero en la escritura común, en la escritura ordinaria a mano, es muy difícil escribir las letras en negrita. Debido a eso, normalmente lo que hacemos es escribir esas letras, pero con una flechita arriba, indicando que esa es una cantidad vectorial, y de esa manera precisamente diferenciamos una cantidad vectorial de una cantidad escalar. Nosotros sabemos que un vector podemos expresarlo de la siguiente manera. Esto que está aquí es la magnitud del vector A. Recordemos, si yo tengo, esto es un vector A y esto es otro vector B, yo puedo decir que el vector B tiene mayor magnitud que el vector A. Es decir, que gráficamente podemos representar la magnitud de un vector con la longitud del segmento de recta que nos representa el vector. Un vector tiene entonces una magnitud y tiene una dirección. Esta letra que está acá es la magnitud del vector A, que lo representamos normalmente como el vector A entre barras, o también podemos escribir simplemente A. De esa manera nosotros representamos la magnitud de un vector. Un vector tiene, por tanto, una magnitud y una dirección. Esta expresión que está aquí es un vector unitario, se llama vector unitario y tiene magnitud 1. Ahorita les dije que la flechita era para indicar las cantidades vectoriales. Este gorrito que vemos acá también nos representa a nosotros una cantidad, o nos sirve para anotar una cantidad vectorial, pero no cualquier vector. Estos son vectores unitarios, como les dije ahorita, ese vector tiene magnitud 1. El único significado que tiene este vector en la física es darle dirección al vector. Y esta que está acá, vuelvo y repito, es la magnitud del vector. Entonces, un vector nosotros lo podemos expresar como, vamos a escribir esto de esta manera. Nosotros podemos expresar un vector de esta manera. Como podemos ver, este vector, si lo comparamos con este, vemos que estas cantidades que están aquí son magnitudes, como esta que tenemos acá. Y este está con esta pequeñita aquí como subíndice, con el gorrito nos indican vectores unitarios, como este, como este y como este. Entonces, estos vectores unitarios que tenemos acá solo le dan dirección a cada una de estas componentes que tenemos aquí. Estas son componentes del vector A en cada uno de los ejes coordenados, o en cada uno de los ejes del sistema de coordenadas. Vamos a mirar de dónde sale entonces cada una de estas componentes. Si yo tengo en el plano XY un vector A, este vector A tiene una componente en el eje X y tiene una componente en el eje Y. Estas componentes que están aquí es como si yo colocara un espejo aquí o un espejo acá. Cuando yo coloco el espejo aquí, este vector se va a ver reflejado en el espejo.
de tal manera que lo que se va a ver en el espejo de este vector va a ser este vector hasta acá. Y si yo coloco el espejo aquí de este vector A, solo se va a ver en el espejo el reflejo hasta acá. De tal manera que a este vector le vamos a llamar AY por estar reflejado en el eje Y. Perdón. Y a este vector de acá le vamos a llamar AX por estar reflejado en el eje X. De tal manera que a este vector A yo lo puedo expresar como la suma de las dos componentes. El vector A lo puedo expresar como la suma de sus dos componentes, es decir, la componente en el eje X más la componente en el eje Y. Pero yo podría expresar también entonces este vector A como AX en la dirección X más AY en la dirección Y. Si vemos esta expresión y la comparamos con esta, nos damos cuenta que aquí hay 1 y 2 términos. Aquí hay 1, 2 y 3. Este para X, para Y y para Z, lo que significa que este es un vector en el espacio y ese es un vector en el plano XY. Pero también vemos otra cosita. Yo coloqué aquí aparece en el ejercicio que nos dieron los vectores unitarios después de la componente. Y acá yo los coloqué. Bien, entonces el vector A lo podemos expresar como la suma de sus dos componentes. Estas dos componentes solo porque estamos en el plano XY, pero en el espacio ya no serían dos componentes, sino que serían tres componentes. Entonces, esta expresión que está aquí se parece a esta que está acá. De tal manera que AX aquí sería menos 1, AY aquí sería 2 y AZ aquí sería menos 2. ¿Cierto? Podemos escribirlo aquí. AX sería igual a menos 1. AY sería igual a 2 y AZ sería igual a menos 2. Esto para recordar, para poder resolver el ejercicio o comprender qué es lo que vamos a hacer cuando resolvamos el ejercicio. De tal manera que ahora yo sí puedo darle respuesta a esto. ¿Por qué? Porque la magnitud del vector A, que podemos escribirlo así o podemos escribirlo simplemente como A, va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente del vector en X al cuadrado más la componente del vector en Y al cuadrado más la componente del vector en Z al cuadrado. Entonces, la magnitud de A va a ser igual a X, que es igual a menos 1, y lo elevamos al cuadrado, más AY, que es 2, y lo elevamos al cuadrado, más AZ, que es menos 2, y lo elevamos al cuadrado. Luego, la magnitud de A va a ser igual a menos 1 al cuadrado, que es 1, más 2 al cuadrado, que es 4, más menos 2 al cuadrado, que es 4. Y eso es igual a la raíz cuadrada de 9, y eso es igual a más o menos 3. Pero como es una magnitud, lo que estamos encontrando, el valor negativo no lo vamos a tener en cuenta, solo vamos a tener en cuenta la cantidad positiva, de tal manera que la magnitud del vector es 3. Resolvamos ahora la parte B. Nos piden encontrar el vector unitario del vector A, es decir, esta expresión que está acá. Ese vector unitario va a ser igual al vector A sobre la magnitud del vector A. Podemos escribirlo así.
o podemos escribir el vector A sobre la magnitud simplemente escribiendo A. Esto o esto. ¿Sí? Lo podemos escribir de esta manera o lo podemos escribir de esta manera. Es lo mismo. Dejemos la primera parte. Escribimos un signo igual y escribimos el vector A. El vector A es igual a menos AX más 2 en la dirección Y menos 2 en la dirección Z. Y todo eso lo vamos a dividir entre la magnitud de A. Y ya en el ejercicio de ahorita encontramos que la magnitud de A es igual a 3. Entonces vamos a dividir todo entre 3. Luego, el vector unitario lo podemos escribir como también podemos escribirlo de otra manera como menos 1/3 en la dirección X más 2/3 en la dirección Y menos 2/3 en la dirección Z. Es otra forma de escribirlo. Entonces este es el vector unitario del vector A, que es la respuesta o la solución a la segunda parte del problema. Sería este. Vamos a darle solución a la última parte, a la parte C. Dice, vamos a encontrar el ángulo que forma A con el eje Z. Entonces, el ángulo que forma A con el eje Z. Para solucionar la parte C del problema, es decir, encontrar el ángulo que forma el vector A con el eje Z, nos vamos a valer del producto punto entre dos vectores. Recordemos que el producto punto entre dos vectores es igual a la magnitud de un vector por la magnitud del otro por el coseno del ángulo que los dos vectores forman. Como en nuestro problema no estamos hablando de un vector B, sino que vamos a encontrar es el ángulo que forma el vector A con el eje Z, entonces vamos a tomar el vector A porque el problema también nos habla de un vector A, pero en vez de escribir vector B vamos a escribir el vector unitario en la dirección Z. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar es el ángulo que forma el vector A con el eje Z. Y eso va a ser igual entonces a la magnitud del vector A, que es A, por la magnitud del vector unitario Z, que es AZ. Fíjense que ya no escribo el gorrito porque es la magnitud del vector unitario AZ, por el coseno del ángulo que ellos forman. Entonces, primero escribo el vector A, que tengo por acá, que es menos AX más 2AY menos 2AZ, y lo voy a multiplicar con el vector unitario AZ, y eso es igual, la magnitud del vector A ya la encontramos ahorita que nos dio 3, por la magnitud de AZ. Recordemos que esto es un vector unitario, por lo tanto la magnitud de AZ es 1, por el coseno del ángulo que ellos forman, que es lo que vamos a encontrar. Ahora resolvemos esta multiplicación. Entonces tenemos menos AX por AZ más, por más da más, 2AY por AZ menos 2AZ por AZ sería 2AZ punto AZ igual a 3 por 1, 3 coseno de teta. Fíjense que esto que está aquí es un punto, es el producto punto entre dos vectores unitarios. Producto punto entre dos vectores unitarios, producto punto entre dos vectores unitarios. Aquí hay algo que es interesante comentar, y es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos en el espacio los ejes coordenados X, Y y Z,
y dibujamos los vectores unitarios, en el eje Y estaría AY, en el eje X estaría el vector unitario AX y en el eje Z estaría el vector unitario AZ. Estos vectores son perpendiculares entre sí porque están paralelos cada uno de ellos a los ejes coordenados. Y recuerden que los ejes coordenados son perpendiculares entre sí, perdón. Entonces, los vectores unitarios en este caso son perpendiculares entre sí. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hallo el producto punto entre estos dos vectores? Si yo hallo el producto punto entre el vector unitario en la dirección X y el vector unitario en la dirección Z, miren lo que ocurre. La magnitud de AX es AX, la magnitud de AZ es AZ, por el coseno del ángulo que ellos forman. Miren a X dónde está y miren a Z dónde está. Son perpendiculares, forman ángulo de 90 grados. Por lo tanto, el ángulo que ellos forman es de 90 grados. El coseno de 90 es 0. De tal manera que el producto punto, ¿sí?, entre dos vectores unitarios no paralelos, es decir, perpendiculares, es 0. Es decir, que esto aquí es 0 porque son dos vectores unitarios diferentes o perpendiculares. Aquí tenemos también que esto nos va a dar 0 porque van a formar ángulos de 90 grados y el coseno de 90 es 0. Pero en este caso ya no nos va a dar 0. ¿Por qué? Porque estos dos vectores son paralelos, están sobre el mismo eje, de tal manera que ellos van a formar un ángulo de 0 grados. Y el coseno de 0 es 1. La magnitud de AZ es 1 y la magnitud de AX es 1. ¿Por qué es 1 la magnitud? Porque son vectores unitarios y el coseno de 0 es 1. De tal manera que cuando yo tengo dos vectores paralelos, ¿sí?, fíjense que es el mismo vector AZ, son dos vectores superpuestos o es el mismo vector, ¿sí?, vamos a obtener que el producto puntos entre ellos va a ser igual a 1. De tal manera que aquí tengo que el producto punto de AZ por AZ es 1. Por menos 2 daría menos 2. Aquí tendríamos menos 2 igual a 3 coseno de teta. Despejamos el coseno de teta, nos quedaría que coseno de teta es igual a menos 2 tercios. Luego teta es igual a coseno a la menos 1 de menos 2 tercios. Voy a borrar por acá. Bien, para el ángulo que nosotros estamos buscando, la función coseno es negativa. ¿Dónde la función coseno es negativa? Recuerden que este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, este es el tercer cuadrante, este es el cuarto cuadrante. El primer cuadrante va de 0 grados a 90 grados, el segundo va de 90 a 180 grados, el tercero va de 180 a 270 grados y el cuarto va de 270 a 360 grados. Bien, entonces cuando vamos a encontrar este valor de teta, lo buscamos en la calculadora. Presionamos en la calculadora la tecla invertido, luego presionamos la tecla de la función coseno y la pantalla nos va a arrojar coseno a la menos 1. Luego digitamos la cantidad, el número, o sea, el valor del coseno del ángulo. Entonces, eso es igual a escribimos acá menos 2 tercios en la calculadora, lo digitamos, presionamos la tecla igual y nos va a arrojar 131.8 grados. Ese es el valor de teta, 131.8 grados. Fíjense que es un ángulo del segundo cuadrante, porque el segundo cuadrante va de 90 a 180 y 131 es un valor que está entre el 90 y 180. Entonces, el ángulo que forma el vector A con el eje Z es un ángulo de 131.8.